Hora 23:35. Este momento de la noche suele ser para dormir. O para alguien como yo, es un instante de silencio. Un momento tranquilo para revisar mi ruta de vuelo antes del caos inmenso de los viajes de Navidad. Estaba en mi piso en Madrid. El ruido del tráfico madrileño era apenas un murmullo lejano. Mi bolsa de viaje reglamentaria del Ejército del Aire estaba abierta sobre la cama. La tela verde oliva contrastaba con la colcha blanca. Estaba medio llena de ropa de civil. Ropa que casi nunca usaba. Yo era oficial de inteligencia militar. Estaba entrenada para anticipar amenazas. Mi trabajo era leer patrones ocultos y neutralizar riesgos antes de que ocurrieran. Pero la gran amenaza de esa noche no vino de un adversario extranjero. No fue un ciberataque ni una alerta de seguridad nacional. Vino en forma de una simple notificación en mi teléfono móvil. El aparato vibró una sola vez. Fue un sonido agudo y muy fuerte en medio del silencio de mi salón. Era un mensaje de mi madre. Cayeta. Cogí el teléfono con calma. Esperaba la típica petición de última hora. Compra una botella de buen vino Rioja. Trae un poco de jamón ibérico de bellota. No te pongas esa chaqueta militar que es demasiado estricta. Yo estaba preparada para cualquier exigencia superficial. En lugar de eso, leí unas palabras que cambiaron mi vida para siempre. El texto era claro. La gran gala de invierno de este año es solo para nuestros inversores premium. Tú no encajas en nuestra estética. Es mejor que te quedes en Madrid. Me quedé mirando la pantalla fijamente. La luz azul del teléfono iluminaba mis manos. Parecían pálidas y casi fantasmales en la penumbra. Tú no encajas en la estética. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Eso no era una sugerencia amable. Era una orden directa. Un desahucio absoluto de la Navidad familiar. Unos segundos después llegó otra notificación. Era mi hermano Hugo. En el chat familiar apareció una fotografía nueva. Los preparativos para la gran gala de la familia Velasco. Era un selfie. Él llevaba un smoking de diseño. Sostenía una copa de champán muy caro en la mano. Sonreía con arrogancia. Sonreía como si fuera el dueño absoluto de este mundo. Y justo debajo del cruel rechazo de mi madre, apareció un pequeño icono rojo. Un corazón. Hugo le había dado me gusta a su mensaje. Él vio cómo me eliminaban de la familia. Y le encantó la idea. El pánico es una reacción típica de los civiles. Yo no podía permitirme ese lujo. No tiré el teléfono contra la pared. Mi pulso ni siquiera tembló. Mi respiración se mantuvo constante y profunda. En mi profesión militar tú evalúas la información de inteligencia. Tú verificas la fuente. Y tú ejecutas las acciones de respuesta necesarias. Miré mi bolsa de viaje casi preparada. Luego miré a través de la ventana. La noche fría envolvía las calles de Madrid. Ellos pensaban que ese miserable mensaje me iba a destruir. Pensaban que yo iba a suplicar perdón. Que pediría disculpas por ser demasiado rígida. Por ser demasiado militar. Por ser demasiado diferente a lo que ellos querían que yo fuera esta semana. Pero habían olvidado a quién le estaban escribiendo. Yo ya no era simplemente su hija obediente. Yo era una estratega profesional. Y ellos acababan de enviarme la señal táctica más clara de toda mi vida. Respondí con una sola palabra. Comprendido. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. El sonido del cristal contra la madera fue seco. Caminé despacio hacia la bolsa de viaje verde. Cerré la cremallera con un movimiento firme. Guardé la bolsa de nuevo en el fondo del armario. Yo no iba a viajar a casa para celebrar la Navidad. Pero tampoco me iba a quedar aquí encerrada. Porque mientras ellos se preocupaban por su estúpida estética, yo iba a empezar a pensar en mis activos financieros. Me senté en el más absoluto silencio de mi vivienda militar. El único sonido presente era el zumbido del sistema de calefacción. El motor luchaba contra el frío invierno madrileño. Empecé a deshacer mi equipaje de forma muy lenta. Fui muy metódica. Fui doblando los jerseys de lana que ya no iba a necesitar.
Fui guardando los regalos envueltos que nunca iba a entregar. Esta no era la primera vez que me apartaban hacia la periferia de la familia. Siempre fui la oveja negra. Pero esta era la primera vez que cerraban la puerta con llave. Me senté en el borde de mi cama. Miré la bolsa completamente vacía. Me hice una pregunta. ¿Por qué no sentía un impacto mayor? ¿Por qué no estaba llorando desconsoladamente? La respuesta era simple. En el fondo de mi alma yo sabía algo terrible. Ese mensaje no era una anomalía inesperada. Era el resultado final y totalmente inevitable de un experimento de 29 años. Un proceso lento de condicionamiento mental. En las unidades de inteligencia estudiamos el comportamiento humano. Estudiamos cómo se rompe y se somete a las personas. Eso casi nunca ocurre de la noche a la mañana. Es siempre un proceso muy lento. Es el borrado gradual de todos los límites personales. Es una gota constante de críticas. Esas críticas se mezclan siempre con la cantidad exacta de falsos elogios. Lo hacen para que tú sigas manteniendo la esperanza. En psicología lo llaman el síndrome de la rana hervida. Si tiras una rana dentro de una olla con agua hirviendo, la rana saltará de inmediato. Pero si pones a la rana en agua tibia y subes la temperatura muy lentamente, la rana se quedará quieta. Se quedará allí hasta que muera hervida viva. Mi padre Arturo era un maestro absoluto en el arte de subir la temperatura. Recordé un episodio cuando yo tenía 23 años. Acababa de graduarme en la Academia de Oficiales. Estaba inmensamente orgullosa de mi nuevo rango militar. Viajé a casa para pasar un fin de semana. Llevaba puesto mi uniforme de gala. Arturo me miró de arriba abajo. Frunció el ceño con desaprobación. Me dijo unas palabras muy hirientes. Dijo que mi aspecto era demasiado severo. Dijo que parecía una persona sin sentimientos. Mientras tanto, mi hermano Hugo estaba lanzando una nueva marca de estilo de vida. Eso sí que le parecía emocionante a mi padre. La gran marca de Hugo era una línea de sudaderas de lujo. Esas prendas nunca llegaron a fabricarse. Fracasaron antes de empezar. Pero Arturo invirtió 50.000 euros en ese proyecto sin pestañear. Yo había invertido mi propio sudor. Había invertido mi sangre. Había entregado años de mi vida para servir a mi país. Y solo recibí una crítica sobre el corte de mi chaqueta militar. La temperatura del agua seguía subiendo. Y luego apareció el tema del dinero. El dinero siempre fue su principal herramienta de manipulación. No porque ellos me dieran dinero a mí. Absolutamente no. Era yo quien aportaba la seguridad. Yo era una persona muy fiable. Tenía un salario estatal completamente estable. Tenía un historial crediticio absolutamente impecable. Mi mente retrocedió en el tiempo. Viajé a 6 años atrás. Yo estaba en casa de permiso. Estaba físicamente agotada después de una rotación militar muy dura. Arturo me hizo sentar en su gran despacho oscuro. Me sirvió una copa de vino que yo no había pedido. Él se veía mucho más viejo. Parecía muy tenso y nervioso. Me dijo que tenían una oportunidad única. Dijo que querían refinanciar el gran chalet familiar en las montañas de Baqueira Beret. Él empujó un montón de documentos sobre su pesado escritorio de madera de caoba. Me explicó que los tipos de interés estaban en un mínimo histórico. Pero había un problema grave. Debido a los costes de expansión del enésimo negocio fracasado de Hugo, el nivel de endeudamiento de mi padre era demasiado alto. Él necesitaba a un avalista solidario. Me dijo que era solo un mero trámite burocrático. Me aseguró que era para proteger el gran patrimonio de la familia. El patrimonio de la familia. Esas fueron las palabras mágicas. Los gruesos documentos descansaban sobre la mesa. Eran papeles pesados y llenos de obligaciones legales. El préstamo era por una cantidad enorme. 180.000 euros. Era una suma colosal y aterradora para una joven de 23 años. Pero yo levanté la vista. Miré el rostro de mi padre. Y por primera vez en toda mi vida, él no me miraba con profunda decepción. Él me miraba con verdadera necesidad. Y yo deseaba con toda mi alma ser necesaria. Yo quería formar parte del legado de los Velasco.
Y por eso actué como una rana perfectamente adiestrada. No me detuve a pensar en lo caliente que estaba el agua. Agarré un bolígrafo negro. Firmé con mi nombre completo. Valeria Velasco. En aquel momento sentí una falsa ilusión. Creí que estaba comprando su respeto. Creí que estaba asegurando un asiento permanente en su mesa. Ahora volví al presente. Miré mis propias manos apoyadas sobre mis rodillas. La luz tenue de mi piso madrileño lo iluminaba todo. Comprendí la cruda verdad. El agua de la olla había empezado a hervir hacía muchísimo tiempo. Yo nunca fui parte de su preciado legado. Yo fui simplemente una póliza de seguro. Fui una socia silenciosa y muy conveniente. Fui la persona que cargó con todo el riesgo financiero mientras ellos disfrutaban de los grandes beneficios. Y ahora la estética de su fiesta de invierno resultaba ser mucho más importante que la persona que había hecho todo eso posible. Ellos decidieron que podían tirarme a la basura como a un juguete viejo. Me puse de pie. Caminé hacia mi escritorio de trabajo. Abrí mi ordenador portátil. La intensa luz azul de la pantalla iluminó mi rostro. Mi expresión ya no era pálida ni triste. Mis facciones estaban endurecidas por una resolución implacable. Ellos pensaron que la conversación había terminado con ese mensaje de texto. Creyeron que yo iba a desaparecer en las sombras. Creyeron que me quedaría herida y en silencio. Tal como había hecho siempre. Pero olvidaron un detalle legal muy importante. Cuando tú firmas un contrato financiero vinculante, no solo asumes una enorme deuda. También adquieres unos derechos legales muy fuertes. Yo no iba a derramar ni una sola lágrima por no haber sido invitada a su gran fiesta. Yo iba a investigar de forma exacta qué demonios había firmado 6 años atrás. Tenía el fuerte presentimiento de que aquel simple trámite burocrático estaba a punto de convertirse en el documento más importante de toda mi existencia. Seguí sentada frente a mi mesa de trabajo improvisada. El único ruido era el zumbido suave del ventilador del servidor. Era mi única compañía en esa noche solitaria. Valeria Velasco, la hija obediente, había sido herida de muerte. Pero la capitán Velasco, oficial superior de inteligencia militar, acababa de entrar en modo de combate táctico. Accedí a mi sistema de almacenamiento cifrado en la nube. Superé la doble autenticación de seguridad con una facilidad asombrosa. Era pura memoria muscular. No estaba buscando informes clasificados ni movimientos de tropas enemigas. Estaba a la caza de algo infinitamente más peligroso para ellos. Busqué un archivo específico. El nombre era Refinanciación Chalet Velasco. Estaba fechado y firmado en el año 2018. Tardé exactamente 3 minutos en localizar el documento. El archivo se abrió de golpe. Toda la pantalla se llenó de un denso texto legal. Empecé a desplazarme por las cláusulas estándar. Leí las condiciones del prestatario. Revisé las declaraciones de tipos de interés. Analicé los cuadros de amortización. Yo buscaba la letra pequeña. Buscaba esos párrafos diminutos que nadie lee nunca. Nadie los lee porque confían ciegamente en la persona que les pide la firma. Finalmente lo encontré. Estaba en la página 24. Estaba muy bien escondido dentro de la sección sobre impagos y medidas de protección. Era el artículo 14. Concretamente la cláusula C, responsabilidad comercial y protección de activos. El texto era demoledor. Decía que en el caso de que la garantía principal fuera utilizada para fines comerciales. Eso incluía los alquileres a corto plazo. Incluía los servicios de tipo hotelero. Incluía la celebración de eventos lucrativos. Todo esto sin el consentimiento explícito y por escrito del avalista solidario. En ese caso, el avalista indicado se reservaba el derecho absoluto e inmediato de asumir el control ejecutivo sobre toda la propiedad. El objetivo era minimizar la responsabilidad civil. El aire escapó de mis pulmones en un largo suspiro. Control ejecutivo. Mi padre Arturo no solo necesitaba mi historial crediticio perfecto. Él necesitaba un chivo expiatorio para su propio comportamiento arriesgado. Y en su arrogancia desmedida, él pensó que yo nunca leería el maldito contrato. O pensó que yo nunca tendría el valor suficiente para aplicar esa cláusula.
Él mismo había firmado la renuncia legal a su propio poder. Abrí una pestaña nueva en el navegador de Internet. Escribí varias palabras clave en el buscador. Velasco Experiencia Vaqueira Beret Pirineos. Los resultados aparecieron de forma instantánea. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Aquel lugar ya no era simplemente una casa familiar. Era un imperio turístico. Vi anuncios destacados en las principales plataformas de alquiler de lujo. El Refugio Velasco. Lujo alpino exclusivo. Las fotografías eran maravillosas. Eran imágenes brillantes y tomadas por profesionales. La descripción del lugar prometía una escapada de montaña totalmente personalizada. Decía que era el lugar ideal para retiros corporativos y fiestas privadas exclusivas. El precio por una sola noche era espeluznante. 2.500 euros. El calendario de reservas estaba completamente lleno durante meses. Ellos no estaban arruinados. No estaban luchando por llegar a fin de mes. Estaban ganando decenas de miles de euros cada mes. Y lo hacían explotando un activo inmobiliario por el cual yo era legalmente responsable. Empecé a leer los comentarios de los clientes. Un usuario decía que era un lugar asombroso para celebrar una boda. Otro escribía que el anfitrión Arturo era un hombre encantador y sofisticado. Alguien recomendaba contratar el paquete especial llamado Gala de Invierno. Ellos estaban monetizando mi riesgo financiero de una forma descarada. Vivían como la realeza europea en un castillo de hielo construido directamente sobre mi espalda. Y cuando yo me volví un poco incómoda para su perfecta estética de diseño, simplemente intentaron echarme a la calle. Una furia muy fría y afilada se instaló en el centro de mi pecho. Esto ya no era una simple traición familiar por motivos sentimentales. Esto era una explotación financiera en toda regla. Me estaban exponiendo a una responsabilidad civil gigantesca. Si algún huésped borracho sufría un accidente en la nieve. Si se desataba un incendio forestal en la propiedad. Las demandas judiciales recaerían directamente sobre mis hombros. Mi autorización militar de alta seguridad estaba en peligro. Mi carrera en el ejército estaba en peligro. Toda mi vida podría ser destruida en un instante por culpa de su avaricia sin límites. Cogí mi teléfono móvil de nuevo. Marqué un número al que no había llamado en varios meses. Mateo. Pronuncié su nombre en cuanto él descolgó. El comandante Mateo era un abogado militar brillante. Habíamos servido juntos en una misión conjunta en Alemania. Era un hombre implacable en los tribunales. Y me debía un gran favor personal. Valeria, es medianoche en Madrid. Todo está bien. Necesito una consulta legal muy urgente. Hablé con un tono de voz extremadamente plano y profesional. Es un caso hipotético. Si yo poseo una cláusula de interés de control sobre el título de una propiedad. Y esto se activa debido a un uso comercial no autorizado de dicha propiedad. ¿A qué velocidad puedo iniciar un proceso legal de desahucio? Escuché el crujido de sus sábanas al otro lado de la línea. Él se sentó en la cama. Hipotéticamente hablando. Si tienes pruebas sólidas del uso comercial. Y si tus documentos están totalmente limpios desde el punto de vista legal. Puedes hacerlo tan rápido como puedas imprimir los malditos papeles. Tengo todas las pruebas documentales. Dije esto mientras miraba los lujosos anuncios en la pantalla de mi ordenador. Y también tengo el derecho legal de propiedad. Mateo hizo una pausa. Su voz se volvió mucho más dura. ¿Quién es el objetivo táctico? Mis propios padres. Respondí sin dudar. Y Mateo, voy a necesitar que redactes una orden de cese y desistimiento inmediato. Es para una empresa fraudulenta llamada Experiencia Velasco. Resulta que yo soy la propietaria mayoritaria. La llamada telefónica terminó ahí. Miré la bolsa verde guardada en el armario. Yo no me iba a quedar en Madrid. Yo iba a viajar a Vaqueira Beret esa misma mañana. Había llegado la hora de ir a la guerra. Las montañas de Vaqueira brillaban bajo un sol de invierno espectacular. Yo conducía un coche de alquiler oscuro. No me dirigí primero al chalet familiar. Conduje directamente hacia el edificio del registro de la propiedad en el municipio local. El aire de la montaña era fino.
Era cortante y extremadamente frío. Exactamente igual que mi nivel de concentración mental. Yo llevaba conmigo la escritura legal de la casa. Llevaba capturas de pantalla de los anuncios comerciales. Pero en mi mundo militar, tú nunca entras en una situación táctica compleja portando una sola arma. Tú primero debes asegurar todo el perímetro de la zona. Entré en la oficina del registro municipal. El sonido de mis botas resonaba con fuerza sobre el suelo de mármol antiguo. Solicité acceso a todos los expedientes públicos de la propiedad. La finca Velasco situada en el número 42 del Camino de los Pinos. Una funcionaria cansada llamada Marta me entregó una carpeta muy gruesa. Empecé a revisar las tasaciones de impuestos. Miré los mapas de zonificación del terreno. Yo estaba buscando un detalle muy específico. Hugo había presumido en sus redes sociales. Había mostrado unas nuevas cápsulas de lujo para acampar. Eran unas yurtas increíbles instaladas en el enorme patio trasero. Tenían hasta suelo radiante. Pero la construcción de esas estructuras requiere licencias de obra muy estrictas. Especialmente en una zona natural protegida de los Pirineos. Encontré la sección de permisos de construcción casi al final de la enorme carpeta. Era una solicitud oficial para construir 4 unidades de alojamiento auxiliar. La fecha de presentación era de hacía 6 meses. El solicitante principal era mi padre Arturo Velasco. Pero la línea de firma final requería obligatoriamente el permiso legal del dueño de la propiedad. Había una firma allí. Esa firma me miraba desde el papel. Se burlaba de mi confianza ciega. El nombre escrito era Valeria Velasco. Era mi propio nombre. Pero ese no era mi tipo de letra. Los bucles de las letras eran demasiado anchos. La inclinación del bolígrafo era demasiado relajada y elegante. Ese era el inconfundible estilo de caligrafía de mi madre Cayetana. Ella era una mujer que siempre presumía de su escritura perfecta. Mi propia madre había falsificado mi firma en un documento oficial del gobierno. Un sudor frío me empapó la espalda bajo mi pesado abrigo militar. Esto ya no era un simple conflicto dramático familiar. No era solo un incumplimiento de contrato por un alquiler vacacional clandestino. Esto era una falsificación documental grave. Esto era un fraude de ley. Y dado que yo era una oficial en activo de las Fuerzas Armadas. Dado que yo poseía un nivel de acceso a información de alto secreto. Encontrar mi nombre manchado en un documento público fraudulento podría desencadenar una investigación del Servicio de Inteligencia. Eso destruiría mi carrera militar para siempre. Ellos no solo habían usado mi buen crédito bancario. Habían puesto en un riesgo inmenso mi propia libertad. Habían apostado mi vida entera para construir unas tiendas de campaña de lujo. Lo hicieron para poder cobrar 500 euros extra por noche. Saqué mi teléfono móvil y fotografié cada página de ese documento. Luego le pedí a Marta una copia compulsada y sellada por el registro. «Todo va bien, señorita». Marta me hizo esa pregunta porque notó la palidez de mi rostro. «No». Respondí con una voz que irradiaba una calma muy peligrosa. «Pero alguien se va a ocupar de esto muy pronto». El trayecto de regreso al coche se sintió diferente. El ambiente era más pesado, pero todo iba más rápido en mi mente. El sol ya se estaba ocultando detrás de los inmensos picos nevados. Las sombras se alargaban sobre el manto blanco. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Era una nueva notificación de las redes sociales. Hugo acababa de publicar un nuevo vídeo en directo. El título decía: Gran gala de invierno. Los Velasco sabemos cómo reinar. Reproduje el vídeo con frialdad. El chalet familiar brillaba en la montaña como si fuera un faro de riqueza. Los invitados llegaban en coches de alta gama. Hombres con smoking impecable. Mujeres con vestidos de noche espectaculares. Mi padre estaba de pie junto a una enorme escultura de hielo decorativa. Estaba reuniendo a todo el público a su alrededor para contar anécdotas. Mi madre reía a carcajadas. Sostenía una delicada copa de champán francés en su mano derecha. Ellos estaban celebrando el éxito de su gran robo. Estaban bailando con alegría sobre la tumba de mi confianza filial. Arranqué el motor del coche. No conduje rápido.
Conduje con una precisión milimétrica. Miré la hora en el reloj del salpicadero. Eran las 20:30. La gran gala de invierno estaba en su punto más alto de glamour. Eché un vistazo a mi propio reflejo en el espejo retrovisor interior. Yo no llevaba puesto ningún vestido de lentejuelas. Llevaba unos pantalones oscuros de corte táctico. Llevaba una chaqueta de traje gris con un corte muy estructurado. Esa era mi armadura civil. Yo tenía exactamente el aspecto de lo que realmente era. Una mujer que venía a cobrar una deuda muy antigua. Salí del aparcamiento del pueblo y tomé la carretera sinuosa que subía hacia las montañas. Las luces brillantes del chalet se filtraban a través de los altos pinos. Parecían indicarme el camino hacia mi destino. Ellos querían ofrecer un gran espectáculo de luces y sombras. Ellos querían defender su estúpida estética de lujo. Yo estaba a punto de darles una dosis de realidad brutal. Una realidad que nunca iban a poder olvidar. Subí por la gran rampa de acceso. El camino de entrada tenía un sistema de calefacción bajo el suelo para derretir la nieve. Mis botas crujieron suavemente sobre la gravilla volcánica esparcida sobre el hielo. El aire de la noche olía a humo de leña de pino. Olía a perfumes caros y a dinero viejo. Un aparcacoches uniformado corrió hacia mí. Extendió su mano enguantada esperando que yo le diera las llaves de un coche que no tenía. «¿Viene a registrarse para la gran gala?». Me hizo esa pregunta mientras escudriñaba mi ropa estricta y oscura. Algo muy parecido a eso. Respondí secamente mientras pasaba por su lado sin detenerme. Caminé con pasos firmes hacia las enormes puertas principales de roble macizo. Un guarda de seguridad privada vestido con traje negro se interpuso en mi camino. Llevaba una tableta electrónica en las manos. Tenía un auricular transparente en la oreja derecha. ¿Su nombre?, me preguntó con un tono de aburrimiento extremo. Valeria Velasco. El hombre deslizó su dedo por la pantalla revisando la lista digital. Frunció el ceño con confusión. Valeria Velasco no aparece en la lista de invitados principales. Usted debe ser la acompañante de alguien más. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Saqué el documento oficial del registro de la propiedad. No desplegué los folios completos. Simplemente levanté el papel para que la luz del porche iluminara el gran sello rojo del ayuntamiento. Yo soy la dueña de este edificio. ¿Y tú quién eres? Él dudó durante un instante. Se quedó totalmente desconcertado por el tono de autoridad militar de mi voz. Esa mínima fracción de segundo fue más que suficiente para mí. Lo esquivé con fluidez y empujé las pesadas puertas de madera de par en par. Lo primero que me golpeó fue el muro de sonido. Era una pared invisible hecha de música de jazz en directo. Estaba mezclada con risas agudas y el constante tintineo de las copas de cristal. El vestíbulo principal había sido transformado por completo. Un gigantesco árbol de Navidad ocupaba el centro. Estaba cubierto de cientos de adornos dorados y luces parpadeantes. Varios camareros de guante blanco se movían entre la multitud. Llevaban bandejas de plata pulida llenas de canapés gourmet. Todo el ambiente era hermoso. Era deslumbrante. Y era completa y absolutamente falso. Me detuve a observar la escena desde la entrada. Mi padre Arturo estaba en el centro exacto del inmenso salón. Se reía a carcajadas de una broma contada por un empresario corpulento. Mi madre Cayetana se deslizaba por la sala con una elegancia de serpiente. Se movía entre los diferentes grupos de invitados adinerados. Ella interpretaba a la perfección su gran papel de anfitriona ideal. Un sentimiento muy extraño y frío se instaló en mi mente. Los psicólogos clínicos lo llaman disociación emocional. O tal vez era simplemente una claridad mental absoluta. Yo miraba a todos esos inversores premium. Hombres y mujeres con miradas llenas de codicia. Todos estaban bebiendo el vino caro de mi padre. Todos estaban creyendo sus fantásticas historias de éxito empresarial. Era la gran ilusión de una billetera totalmente vacía. Eso es lo que era toda esta farsa. Mis padres no eran millonarios. Mis padres eran unos actores de teatro muy buenos. Habían construido todo este gran decorado. El chalet. La gala de invierno.
Su lujoso estilo de vida. Todo estaba cimentado sobre una montaña de deudas que estaba exclusivamente a mi nombre. Ellos alquilaban su estatus social a diario. Pagaban sus lujos utilizando mi historial de crédito intacto y mi futuro profesional. Ellos no eran los verdaderos dueños de este salón. Eran simplemente unos impostores viviendo dentro de una fantasía ajena. Y cualquier fantasía es frágil por naturaleza. Solo existe mientras alguien mantenga las luces encendidas. Y yo había venido exactamente para apagar el interruptor. Valeria. Escuché una voz áspera y llena de irritación. Me di la vuelta lentamente. Era mi hermano Hugo. Llevaba puesto ese ridículo smoking de terciopelo burdeos. Parecía un bufón disfrazado. Sostenía un vaso de whisky. Su cara estaba enrojecida por el alcohol. ¿Qué demonios haces tú aquí? Él susurró esas palabras con furia. Intentó usar su propio cuerpo para bloquearme la vista hacia la multitud principal. Mamá dejó muy claro que tú no ibas a venir. Estás arruinando nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera. Repetí esa frase mientras lo miraba de arriba abajo con total desprecio. Él tenía 32 años de edad. Y todavía seguía jugando a disfrazarse de empresario exitoso. Es así como llamamos ahora a cometer un fraude a nivel nacional. ¿De qué maldito fraude estás hablando? Estás loca. Vete a casa de una vez. Estás haciendo el ridículo. Hugo extendió su brazo. Intentó agarrarme por la manga de la chaqueta. Quería apartarme hacia un rincón oscuro como si yo fuera una molestia insignificante. Yo ni siquiera parpadeé ante su ataque. Di un paso lateral con un movimiento fluido. Era una técnica básica practicada 1000 veces en mis entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo militar. Su mano solo agarró el aire vacío. Hugo tropezó torpemente hacia adelante. Derramó gran parte de su bebida ámbar sobre la manga de su carísimo smoking de terciopelo. No perdí ni un segundo en mirar su cara de estupor. Caminé en línea recta cruzando la pista principal. Me dirigí directamente hacia la mesa del disc jockey situada en una esquina elevada. La música sonaba demasiado fuerte. Era una versión moderna de jazz de una canción pop muy famosa. El joven encargado de la música llevaba unos auriculares gigantes. Levantó la vista sorprendido cuando vio mi expresión seria. «Apaga esa música», ordené con voz firme. «¿Qué ha dicho?». El chico gritó confundido intentando superar el ruido de los graves. No repetí mi orden. Me incliné sobre la mesa de mezclas técnica. Agarré el cable principal de salida de audio y lo arranqué de un tirón brutal. La melodía murió al instante con un chasquido electrónico muy desagradable. El silencio que siguió a ese ruido fue aplastante. Fue un silencio pesado. Fue repentino. Y fue absolutamente total. Las risas se cortaron de raíz en medio de la sala. Cientos de cabezas se giraron lentamente hacia mi posición. Cientos de ojos curiosos se clavaron en mi figura solitaria. Mi padre se dio la vuelta alarmado. Su amplia sonrisa de ganador se congeló en su cara. Su rostro cambió radicalmente al ver quién estaba de pie junto a los altavoces en silencio. «Valeria». Él gritó mi nombre con fuerza. Su voz de barítono rebotó en las paredes de madera del inmenso salón. ¿Qué significa todo este espectáculo? Di un paso al frente hasta llegar al centro geométrico del salón. No necesité gritar. Usé la técnica de proyección de voz de los oficiales instructores. Hablé para asegurarme de que cada alma en esa casa me escuchara perfectamente. La fiesta ha terminado. Dije con una claridad escalofriante. Todos los presentes deben abandonar estas instalaciones de forma inmediata. El silencio en la habitación cambió de textura. Ya no era simplemente un silencio de sorpresa. Ahora era un silencio impregnado de miedo real. En mi línea de trabajo te enseñan a leer la energía de una habitación. Este inmenso salón pasó de ser un festival de lujo a convertirse en una zona de pánico en menos de 10 segundos. ¿Perdón? Mi padre balbuceó esa palabra. Su rostro comenzó a teñirse de un rojo oscuro y peligroso. Tú no tienes ningún derecho a echar a mis invitados. Esta es mi maldita casa. No. Respondí rápidamente.
Mi voz cortó el ambiente pesado como si fuera un bisturí de acero. Esta propiedad no es de ustedes. Lancé la pesada carpeta de documentos sobre una mesa de cristal. El golpe sonó como un disparo sordo en la habitación. Esta propiedad inmobiliaria se encuentra actualmente bajo una investigación federal por delitos muy graves. Existen cargos por fraude electrónico. Hay cargos por falsificación de documentos públicos. Hay evidencia de actividad comercial no autorizada. Y todo esto involucra directamente a una oficial en activo de las Fuerzas Armadas. Hice una pausa dramática mientras miraba a los ojos de los invitados más cercanos. Si ustedes deciden permanecer en este recinto, la ley puede considerarlos cómplices de estos delitos penales. Les recomiendo encarecidamente que abandonen el lugar de inmediato. El pánico es una emoción extremadamente contagiosa. Una pareja mayor que estaba cerca de la puerta principal agarró sus caros abrigos de piel. Luego lo hizo otra pareja. En cuestión de segundos se inició una avalancha humana. Los grandes inversores. Esas mismas personas a las que mi padre intentaba deslumbrar desesperadamente. Ahora huían hacia la salida como ratas escapando de un barco a punto de hundirse bajo el agua. A nadie le importaba ya la famosa estética. A todos les importaba una sola cosa vital. No ser arrestados por la policía esa misma noche. 3 minutos después el salón principal estaba completamente vacío. Solo quedaba el personal de la empresa de catering. Ellos estaban recogiendo sus equipos de cocina de forma frenética y asustada. Y por supuesto, allí quedaba mi familia. Arturo avanzó hacia mí con los puños cerrados. Estaba temblando de una rabia incontrolable. ¿Cómo te atreves a hacer esto?, gritó perdiendo totalmente los papeles. Pequeña mocosa desagradecida y maliciosa. Me has destruido por completo. ¿Tienes idea de quiénes eran esas personas tan importantes? Me da exactamente igual quiénes eran. Respondí sin inmutarme un milímetro. Y yo no soy una mocosa. Yo soy la dueña legal de este edificio. Abrí la carpeta y saqué el contrato principal. Artículo 14. Cláusula C. Ustedes transformaron mi aval hipotecario en un hotel de lujo sin mi consentimiento. Ustedes violaron el contrato comercial. Luego saqué la fotografía del segundo documento oficial. El permiso del ayuntamiento. Y esto de aquí es la prueba gráfica de que falsificaron mi firma. Es una solicitud federal de uso de suelo falsificada. La pena por este delito es de hasta 5 años en una prisión estatal. Papá. Ese es el castigo mínimo. Mi madre Cayetana soltó un grito ahogado. Se llevó ambas manos a la boca cubierta de pintalabios rojo. Valeria. Nosotros nunca quisimos hacerte ningún daño. Ella empezó a tartamudear. Simplemente necesitábamos esos permisos de obra con mucha urgencia. Lo hicimos todo por el bien de la familia. Por el bien de la familia. Solté una carcajada corta. Mi risa fue totalmente seca y carente de cualquier tipo de alegría. Ustedes hicieron esto únicamente por su maldito dinero. Ustedes pusieron en riesgo de muerte mi carrera militar. Pusieron en peligro mi propia libertad personal. Jugaron a la ruleta rusa con mi vida entera. Y lo hicieron solo para construir unas yurtas de lona y sacar un beneficio turístico extra. Ustedes no hicieron nada de esto por mí. Ustedes me hicieron esto a mí. Hugo había estado escondido cerca de la barra de licores. La realidad pareció golpearle de repente y lo hizo recuperar la sobriedad. Falsificación de firmas. Él preguntó con los ojos muy abiertos. Mamá. Tú me juraste que ella había firmado todos los papeles de forma voluntaria. Ella te mintió en la cara. Le dije a mi hermano mirándolo con lástima. Mintió de la misma manera que mintió al decir que yo no quería venir a casa esta noche. Mintieron en esto igual que siempre han mentido sobre su inmensa riqueza. Miré la pantalla brillante de mi reloj táctico. Tienen exactamente 60 minutos. ¿60 minutos para qué? Mi padre susurró esa pregunta. Toda su falsa valentía y su arrogancia de macho alfa habían desaparecido por el sumidero. Para desalojar la propiedad inmediatamente. Recojan sus objetos personales básicos.
La ropa y los artículos de aseo. Los muebles se quedan aquí. Ahora son un activo comercial. Y dado que yo he asumido el control del negocio para minimizar mis riesgos penales, yo controlo todos y cada uno de los activos que hay dentro. No tenemos a dónde ir a dormir. Mi madre empezó a llorar a gritos. Se acercó corriendo y se aferró desesperadamente a la manga de mi chaqueta militar. Por favor. Valeria. Estamos en la semana de Navidad. No puedes hacerle esto a la sangre de tu sangre. A tus propios padres. Piensa por un segundo en nuestra reputación social. Bajé la mirada y observé su mano agarrando mi ropa. Era exactamente la misma mano que había escrito el mensaje cruel. La misma mano que tecleó: tú no encajas en la estética. La misma mano que había falsificado mi firma para ganar dinero sucio. Retiré sus dedos de mi brazo con un movimiento muy suave pero absolutamente inquebrantable. Ustedes decidieron cambiar a su propia hija por mantener una estética de lujo artificial. Dije con una voz muy baja. Pero era una sentencia final e irrevocable. Ahora. No tienen ni a su hija. Ni tienen su preciada estética. Me giré hacia el guarda de seguridad privada. El hombre alto había estado observando todo el drama familiar desde una esquina con los ojos muy abiertos. Acompáñelos hacia la puerta de salida dentro de 1 hora exacta. Si muestran cualquier tipo de resistencia, llame a las autoridades locales de inmediato. La denuncia formal ya está registrada en el sistema. Salí del gran salón sin apresurar el paso. Los dejé allí plantados. Estaban de pie en medio de los escombros invisibles de su propia avaricia desmedida. Caminé hacia la salida y no volví a mirar atrás ni una sola vez. El silencio dentro del gran chalet de montaña había cambiado por completo. Ya no era el silencio asustado del final abrupto de la fiesta. Tampoco era ese silencio opresivo y controlador que dominó toda mi etapa de infancia. Esto era diferente. Era el silencio hermoso y puro de una pizarra totalmente en blanco. Pasaron 3 largos días desde la fiesta de Navidad. Había dejado de nevar en las cumbres. La tormenta invernal había cubierto el mundo exterior con un manto blanco grueso e inmaculado. Dentro de la casa el eco dominaba el ambiente. Todo estaba casi vacío. Los lujosos muebles de alquiler habían desaparecido del mapa. Todo fue vendido de urgencia para poder cubrir una parte de los honorarios legales iniciales del abogado defensor. Mis padres ahora se enfrentaban a un largo y oscuro caso penal por fraude. Las estructuras de las carpas de glamping del patio trasero fueron desmontadas pieza a pieza. Las licencias de construcción fraudulentas fueron revocadas oficialmente por el ayuntamiento local. Mis padres vivían ahora de alquiler en un motel de carretera muy barato. Estaba a unos 30 kilómetros montaña abajo. Hugo había recogido sus cosas y se había vuelto a la ciudad en autobús. Su ambiente de superioridad moral había sido destruido para siempre. Yo caminaba sola por las inmensas habitaciones vacías. Mis botas militares resonaban con fuerza contra los pisos de madera maciza. Me detuve en el inmenso vestíbulo de la entrada. Allí todavía seguía en pie el gigantesco árbol de Navidad. El fantasma de su famosa gala de invierno seguía flotando sutilmente en el aire frío de la sala. Había una solitaria cinta de espumillón dorado olvidada en una esquina del suelo. Todavía se podía percibir un rastro muy débil de perfumes caros y colonias francesas. Pero la vieja energía opresiva había desaparecido por completo. Yo no me sentía como una reina triunfante. La sed de venganza no tiene un sabor dulce. La venganza es simplemente un plato muy pesado de digerir. Pero mientras me quedaba de pie, mirando a través de los enormes ventanales hacia el gran lago helado del valle, sentí una ligereza increíble en mis hombros. Ese tremendo peso de tener que ser siempre la solución de emergencia. La carga de ser la cartera abierta. La presión constante por ser la hija buena y tolerante. Todo eso se había esfumado. Yo había cortado el cordón umbilical tóxico con un cuchillo afilado. Caminé lentamente hacia la enorme chimenea de piedra natural. Encendí una cerilla larga de madera. Los gruesos troncos de pinos secos se encendieron de inmediato. Las llamas comenzaron a bailar emitiendo un sonido crujiente muy reconfortante. El fuego llenó la habitación vacía con una ola de calor vital.
Yo no tenía ninguna intención de vender este chalet. Eso habría sido tomar el camino fácil y cobarde. Ahora yo tenía un plan de acción completamente nuevo. Ya había mantenido varias conversaciones privadas con mi amigo Mateo y con un par de contactos clave dentro de los servicios de apoyo militar. Este lugar nunca más volvería a llamarse la Experiencia Velasco. Este gran edificio se iba a convertir en un refugio de paz. Sería un santuario de montaña para los veteranos de las Fuerzas Armadas. Un lugar especial para soldados que se estaban recuperando de heridas de combate físicas y psicológicas. Sería un hogar temporal para aquellas personas que habían sido rechazadas y abandonadas por sus propias familias egoístas. Un punto de encuentro seguro para mis hermanos y hermanas invisibles de uniforme. Para toda esa gente que necesitaba desesperadamente un lugar donde ser vistos con respeto y dignidad. Aquí no habría etiquetas con precios exorbitantes. No existirían requisitos ridículos sobre encajar en una estética de lujo. Aquí solo encontrarían un fuego ardiente. Una taza de café caliente. Y una puerta de madera que siempre permanecería abierta de par en par. Me senté en el suelo frente al fuego ruidoso. Me quedé hipnotizada viendo la danza salvaje de las llamas naranjas. Por primera vez en mis 29 años de existencia. Yo no estaba sentada esperando recibir la invitación de nadie. Yo era la persona que tenía las llaves del castillo en mi bolsillo. Y para todos ustedes que me están escuchando en este preciso momento. Para cada persona que está mirando la pantalla de su teléfono móvil. Todos los que esperan un mensaje de inclusión que nunca va a llegar. Todos los que albergan la tonta esperanza de escuchar una disculpa sincera que jamás se va a pronunciar. Dejen de esperar. Deténganse ahora mismo. Ustedes no necesitan el maldito permiso de esas personas tóxicas para existir en este mundo. No necesitan la constante aprobación de sus familias para ser considerados personas dignas y valiosas. Y definitivamente no tienen que comprar su derecho a sentarse en una mesa donde se les trata sin el más mínimo respeto. Vayan y construyan su propia mesa. Enciendan su propio fuego. Y si alguna vez tienen la mala suerte de que alguien les diga que no encajan en su estética exclusiva, vayan inmediatamente y cambien todas las cerraduras de las puertas. Si alguna vez se han sentido invisibles. Si se han sentido utilizados dentro de su propio círculo familiar. Les pido que compartan esta historia en voz alta. Vamos a recordarnos todos juntos una gran verdad absoluta. Nosotros no necesitamos las migajas de su mesa para poder estar completamente satisfechos.